SIVA, streaming independiente de Venezuela activa. Ahora quisiera llamar a Carlos Vecchio, el coordinador político nacional del partido político Voluntad Popular. Muy buenos días, muchísimas gracias al panel de expertos, a la OEA, por darnos esta oportunidad de poder expresar lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en materia de derechos humanos y de persecución política. Yo soy coordinador político del partido Voluntad Popular, mismo partido al cual pertenece Leopoldo López. Este es un partido profundamente democrático, buscando siempre darle la mano a quien más lo necesita. Partido con una visión democrática y que hemos impulsado una lucha para la defensa de los derechos de los venezolanos, que se resume en una frase que dice todos los derechos para todas las personas. Materializar los derechos que están en nuestra Constitución, que los venezolanos lo puedan tener. Y hemos actuado siempre dentro del marco de nuestra Constitución, de nuestros derechos y bajo una visión clara de no violencia. Y así han sido los llamados que hemos hecho de nuestra organización y desde las acciones que hemos llevado a cabo. A mí no me ha sido fácil llegar aquí, como a ninguno de los que ha estado acá perseguido. En el año 2014, el 12 de febrero del año 2014, junto a Leopoldo López, un grupo de estudiantes, otros dirigentes políticos como María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma, decidimos llamar al pueblo de Venezuela para protestar en la defensa de nuestros derechos pacíficamente, y le hacíamos una advertencia a los venezolanos diciéndole que si no actuábamos a tiempo, la situación se iba a profundizar. Y lamentablemente estamos en esa situación, donde tenemos venezolanos que mueren por falta de comida o medicamentos, y estamos en una situación crítica desde el punto de vista social, que es la que nos ha motivado a nosotros a levantar la voz. Ese año 2014, el 12 de febrero, cuando convocamos la marcha pacífica, nos retiramos pacíficamente de la marcha, tanto Leopoldo López, mi persona y otros, se producen unos hechos, una vez que había culminado la marcha, donde fallecen 2 personas, e inmediatamente salió toda la dirigencia del Estado venezolano, del gobierno, presidentes, ministros, a culpar a Leopoldo López directamente y de llamarlo asesino. Inmediatamente se corrió la noticia de que había una orden de captura contra Leopoldo López que no lográbamos ver esos días, y particularmente ese 12 de febrero, que llevó a Leopoldo López a esconderse 5 días estando en clandestinidad. Solo por una investigación periodística se pudo determinar que quienes habían asesinado a esas 2 personas ese día habían sido funcionarios del Estado venezolano. Y esas han sido las 2 personas que han sido acusadas, pero insisto, por el estudio periodístico que se hizo. Pero eso llevó a que Leopoldo López se le dictara esa orden de captura. La persecución que teníamos esos días fue muy dura. 5 días después que le dictan la orden de captura a Leopoldo López, me dictan a mí una orden de captura con los mismos delitos: instigación pública, daño a la propiedad, incendio a instalaciones públicas, asociación para delinquir. Tanto Leopoldo López como mi persona estamos acusados por los mismos delitos. Y dejo muy claro desde acá, desde el inicio, sin ningún tipo de evidencias y claramente motivado por razones políticas. Simplemente para darle un ejemplo, la juez Ralenis Tovar, quien estuvo aquí, o no aquí, sino vía Skype, dando su testimonio, dictó la orden de captura contra Leopoldo bajo la presión de Nicolás Maduro. Bueno, esa misma juez dictó mi orden de captura. Ralenis Tovar firmó mi orden de captura bajo la misma presión de Nicolás Maduro. Y el fiscal que nos acusó, tanto a Leopoldo o a mí, Franklin Nieves, se fue de Venezuela y declaró que él tenía la orden de meter preso a Leopoldo López y a Carlos Vecchio por órdenes del gobierno, en este caso por órdenes de Nicolás Maduro. 5 días, en esos 5 días que Leopoldo estuvo escondido, yo estuve sometido a una presión, y nuestro partido
de una persecución brutal. El 17 de febrero tuvimos que resistir en nuestra sede de nuestra organización 3 ataques, porque así los denomino, ataques violentos y armados de los cuerpos de seguridad del Estado tratando de capturarme, sin orden de allanamiento, sin orden de captura. Y tuve que resistirlo allí, logré escapar, logré esconderme, logré llamar a los medios de comunicación, logré llamar a otros partidos aliados y salí muy tarde en la noche. Recuerdo detrás de una maleta de un carro. Y a partir de ese momento, 17 de febrero del 2014, insisto, con un despliegue militar que yo no había visto nunca, tratando de capturarnos, tuve que ir a la clandestinidad. En ese momento estaba mi esposa embarazada, 3 meses, ya tenía casi 6 meses embarazada. Yo le había dicho a mi esposa esos días, vamos a resguardarnos en otro sitio, porque las cosas se están complicando. Yo más nunca regresé a mi casa. Yo no sé cómo dejé mi casa. Hasta el día de hoy no he vuelto, por supuesto, a la casa porque tengo orden de captura. ¿Y cuál era mi temor estando escondido en clandestinidad? Porque yo creo que aquí también tenemos que ver el drama humano que hay detrás de cada persecución política. Es una familia, es un ser humano que está allí. Bueno, mi temor era mi hijo también, como lo expresaba el alcalde Omar Lares. Que lo pudiera perder bajo una persecución y un acoso tremendo. Y me hacían llegar muchos mensajes que tenían la orden de disparar, que tenían la orden de asesinarnos, que ya sabía dónde iba a dar a luz mi esposa, que nos tenían vigilados. Y esos 3 meses fueron de acoso y de persecución, que me tenían que guardar pues con mucho cuidado todas las operaciones de movilización que hacía en ese momento. Hasta que nos tocó tomar la dura decisión, y así tengo que decirlo, de tener que dejar nuestro país por razones políticas. En pleno siglo XXI, la decisión más difícil de mi vida, que es abandonar mi país, la tuve que hacer por razones políticas. Y quiero aquí agregar algo más. Yo no soy el único que ha sufrido el exilio. Todos los que estamos acá, que han declarado, están sufriendo lo que es el exilio por razones políticas. Esto no es ningún paraíso. Nosotros nos sentimos aquí presos del alma, desterrados de donde queremos estar haciendo o dando servicio a nuestro pueblo. Y esto representan también un drama humano para nosotros, problemas migratorios, problemas económicos, problemas de inestabilidad, de separación. Y no somos los políticos nada más. Son cientos de venezolanos, millones de venezolanos que han tenido que salir, uno estrictamente por razones políticas, pero otros como consecuencia de razones políticas. Cerca de 1.500.000 venezolanos que están pasando una situación dura, compleja, a lo largo del mundo, en distintas ciudades del mundo. Entonces, esa persecución, insisto, está motivada por razones políticas sin evidencia. Ahora bien, yo por supuesto voy a hacer mención mucho del caso de nuestro partido porque es el que tengo documentado, pero quiero ya hacer aquí una advertencia muy clara. Lo que le está ocurriendo a mi partido le está ocurriendo a todos los partidos de la oposición y a todo aquel venezolano que piense distinto. Y para dejar claro desde el inicio el mensaje central de mi participación o de mi testimonio, quiero hacer 2 citas. Y permito leerlas. Todos los militantes e integrantes de Voluntad Popular son fascistas, no son demócratas, ni mucho menos llegan a calificarse como seres humanos. Distan mucho de ser seres humanos. La justicia le va a llegar. Estas son palabras del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Aquí pudiéramos leer perfectamente, todos los venezolanos que piensen distinto al gobierno son fascistas, no son demócratas, ni mucho menos llegan a calificarse como seres humanos. Distan mucho de ser seres humanos, la justicia le va a llegar. En otras palabras, quienes pensamos distinto en Venezuela simplemente somos como otra clase. Y que por lo tanto la justicia nos tiene que llegar. Pero agrego esta otra, permito leerme. Insisto, no voy a tener miedo ni me tiembla el pulso para aplicar la justicia. Hago un llamado a todos los poderes públicos a actuar frente a las amenazas de este grupo terrorista llamado Voluntad Popular.
Insisto, releyendo esto, puedo decir, hago un llamado a todos los poderes públicos a actuar frente a las amenazas de aquel venezolano que piensa distinto porque son terroristas. En otras palabras, quien piensa distinto en Venezuela es terrorista o es de una raza distinta. Para ilustrar claramente lo que está pasando en nuestro país, este acto que yo estoy haciendo hoy acá, de darle testimonio a ustedes, si yo regresara a Venezuela, yo pudiera ser acusado de traición a la patria y lo más seguro es que fuese detenido y preso. Protestar en la calle hoy en Venezuela para reclamar sus derechos pacíficamente se paga con cárcel, con exilio o con muerte. Esa es la realidad venezolana en este momento. Esta persecución sistemática, generalizada como política de Estado contra quienes pensamos distintas es muy clara. Y quiero utilizar, por supuesto, los ejemplos de mi partido que, insisto, que puede aplicar perfectamente a otros partidos de la oposición o todo aquel que piense distinto. Se ha ido hacia dos vertientes. Una, hacia persecuciones políticas contra dirigentes y organizaciones. Y, claramente, con acciones directas a activistas y dirigentes políticos venezolanos e, insisto, contra personas que piensen distintas. Por ejemplo, Voluntad Popular, nosotros hemos tenido que recibir ataques permanentes de los altos funcionarios del gobierno, y cuando refiero a altos funcionarios del gobierno, hablo del presidente de la República, hablo del ministro de Interior y Justicia, hablo del vicepresidente, hablo de el caso, por ejemplo, particular de Diosdado Cabello, gente cercana al poder central, donde se nos han involucrado en distintos actos de persecución, casos fabricados, sin evidencias, donde se ha dicho que Voluntad Popular, por ejemplo, está metido en conspiraciones, que Voluntad Popular incluso está metido en el acaparamiento de productos y por eso las crisis económicas, sin presentar evidencia, sin presentar pruebas. Y recientemente, el 3 de octubre, el vicepresidente de la República ha dicho que Leopoldo López tiene un acto de desestabilización y ha estado hablando por teléfono con un señor que se llama Manuel Chacín. Es decir, presenta a una persona, dice que conoce a Leopoldo y que habló con él, y eso es ya suficiente para incriminar a una organización política, a un dirigente político o a cualquier persona que piensa distinto. E insisto, estos son desde los altos funcionarios. Hemos estado sometidos a ataques a nuestra sede, allanamientos ilegales, mensajes de ilegalización de nuestro partido político, pero ellos han utilizado una práctica distinta que es casi ilegalizarnos por la vía de los hechos, metiéndonos presos, encarcelándonos, intimidándonos, persiguiéndonos. Y resalto lo siguiente, toda esta persecución se hace utilizando todos los medios de comunicación del Estado, todo el poder del Estado. Todo el poder del Estado, donde se nos expone diariamente a nuestras organizaciones, a los dirigentes políticos, al odio, a rechazar pues las ideas nuestras, y eso se hace continuamente en propagandas que se hacen en todos los medios de comunicación del Estado. Y agrego, y quiero resaltarlo en esta parte, como decía, esa cita que hablaba del llamado de todos los poderes públicos a actuar frente a las amenazas de este grupo terrorista llamado Voluntad Popular. No sé si lo mencioné, pero eso lo dijo Nicolás Maduro, presidente de la República. Y resalto esta frase de todos los poderes públicos porque eso es lo que estamos sintiendo los venezolanos. Los poderes públicos se utilizan en Venezuela para perseguir a quien piensa distinto. No hay justicia. La decisión la toma Nicolás Maduro y los supuestos jueces lo que hacen es implementar ya la decisión de Nicolás Maduro. Se comienza al revés el proceso en Venezuela. Tú eres culpable primero, te dicto la sentencia y luego voy yo a ver cómo la justifico, cómo la implemento o cómo emito esa orden de captura. Por ejemplo, fue mi caso, fue el caso de Leopoldo López. Así que la justicia en Venezuela hoy es un brazo claro del poder, en este caso de Nicolás Maduro, utilizado claramente para la persecución política en nuestro país. E insisto, esto alcanza a los otros dirigentes, a las otras personas y a las otras organizaciones. Menciono casos de activistas nuestros que han sido atacados directamente por esta política de persecución sistemática. Por ejemplo, el caso de César David Pereira del estado Anzoátegui, asesinado por protestar pacíficamente. José Gregorio Pérez en el Táchira, ambos de 20 años de edad. Horacio Blanco, que en una de las audiencias de Leopoldo
protestando pacíficamente, fue agredido por grupos oficialistas y lamentablemente luego fue trasladado por los golpes y murió de un infarto. Pero está el caso de Geraldine Moreno también, su madre estuvo acá o está acá. Nomar, Pernalete, venezolanos que son asesinados simplemente por pensar distinto y que se repite como política de Estado desde el año 2014. Estamos viendo que se dispara indiscriminadamente utilizando los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares, los colectivos, grupos armados apoyados por el gobierno para frenar nuestras protestas y nuestras voces, para intimidarnos, para callarnos. Pero también hay una política de encarcelamiento. El caso pues, más emblemático de mi partido, el caso de nuestro líder Leopoldo López, que como les dije fue detenido arbitrariamente, y organizaciones internacionales como el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha dicho que ha sido encarcelado arbitrariamente. Es un preso de conciencia por sus ideas políticas, como lo ha declarado la juez Ralenis y también el fiscal. Pero quienes están presos en Venezuela, y creo que este es un elemento a destacar, que también a mi modo de ver se ha convertido en una política de Estado, están sometidos a una muerte en cámara lenta. Ahí los dejan. César García, de otro partido, Primero Justicia, detenido en Apure por las protestas, murió porque no recibió la atención médica adecuada. Y ahí lo dejan, ni adecuada ni oportuna. Está pasando con el caso de nuestro alcalde Delson Guárate, por ejemplo, donde tiene cáncer y no ha estado sometido a los cuidados médicos que requiere. Y ahí está, dejándolo. Son 28 dirigentes nuestros hoy presos tras la reja mientras hablamos. Y hay de otros dirigentes, y hay no solo dirigentes, sino hay estudiantes, hay ciudadanos comunes que están allí sometidos a la persecución y del encarcelamiento. Coromoto Rodríguez, de otro partido de Acción Democrática, una persona cercana, por ejemplo, a Henry Ramos Ayub, del Partido de Acción Democrática. Y en el caso de Leopoldo, tengo que destacar lo siguiente: Leopoldo estuvo preso en la cárcel Ramo Verde y todavía continúa preso en su casa 3 años y 6 meses, pero ha sido sometido a tortura, a tratos inhumanos. De ese tiempo que estuvo ahí, Leopoldo estuvo solo en un edificio. Al lado había 800 reclusos y al lado un edificio de 4 pisos, solamente Leopoldo. Durante ese tiempo estuvo 1 año aislado, sin ver a nadie, solo, sometido a requisas diarias que lo exigían desnudarse casi 10 veces al día, donde se le quitó más de la mitad de la visita familiar y donde los presos políticos en Venezuela son afectados no solo quien está preso, sino sus familiares, como lo ha sufrido pues los familiares de los cientos de presos políticos que continúan en Venezuela. También ellos están presos en cierta forma. Y hemos visto cómo ha habido una persecución con su familia en el caso de la esposa de Leopoldo López, como ha sido mencionado. Nosotros tenemos más de 159 activistas que están hoy cumpliendo medidas cautelares, es decir, estuvieron presos y los soltaron, pero por medidas cautelares, es decir, que en cualquier momento pueden ir presos. Y este es el caso de cientos de venezolanos, de miles de venezolanos que están en la misma situación y no pueden participar en política. Y destaco 2 casos muy emblemáticos de 2 diputados de la Asamblea Nacional, que es Rosmi Mantilla y Gilberto Sojo. Y también se desnuda un patrón de tortura que se está utilizando. Y destaco el caso de Gilberto Sojo. Gilberto estuvo 3 días colgado como un Cristo en la cárcel allí en el Helicoide, que le produjo problemas en su hombro ya casi de manera permanente, donde se le encerró en una celda que solo podía respirar en la nariz 8 días. Y se le estaba buscando que confesara y culpara a Leopoldo de actos violentos. Y eso se repite cuando escuchamos casos y casos de que se someten a torturas para que culpe o incriminen a alguien políticamente. Hemos tenido más de 30 detenciones arbitrarias, es decir, personas que son tomadas de nuestros dirigentes y activistas sin ninguna orden legal y después son liberados. 150 fueron detenidos y liberados con una orden judicial. 17 personas de nuestra organización están hoy en el exilio, 7 de ellas de su dirección nacional. E insisto, hay cientos de exiliados venezolanos
que simplemente por razones políticas han tenido que dejar nuestro país o por la situación política. Más de 129 casos de amenazas permanentes, constantes, contra nuestros dirigentes. 21 casos de lesionados. Aquí destaco un caso que a mí me llamó mucho la atención, Jofre Rodríguez, un jovencito de 17 años, no se había graduado de bachiller, protestando en Aragua, pacíficamente, con sus amiguitos de clase. Bueno, recibió un disparo en la cara. Solo un milagro lo pudo salvar y él, gracias a Dios, tiene hoy una estabilidad. Pero tenemos un diputado, Guaidó, que en una protesta pacífica se le disparó con perdigones a la cara, a la espalda. Y eso es un patrón que ha sido consistente en las protestas, que ha sido duramente utilizado contra quienes protestan pacíficamente. Voluntad Popular tiene 5 alcaldes destituidos ilegalmente. Ya 2 de ellos estuvieron acá, ya lo hablaron, no lo voy a referir, y otros partidos políticos. Muchos de estos casos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de esta organización nos ha dado medidas cautelares que son irrespetadas por el régimen de Nicolás Maduro. Muchas de ellas ya hablan de un patrón sistemático contra quienes pensamos distinto en Venezuela. Ninguna de ellas se respeta. La Comisión de Detenciones Arbitrarias lo ha dicho, se está repitiendo un patrón sistemático. El caso de Antonio Ledesma, todos ellos deben ser liberados, por ejemplo, lo han dicho. Así que ya hay organizaciones internacionales que claramente dan testimonio claro de las persecuciones que ha habido. Termino con esto. Esto que yo he narrado acá, yo estoy consignando un informe de 300 páginas donde detallo y cito todos los casos de persecución, presos, torturas, lesiones, amenazas, que lo estoy consignando el día de hoy, insisto, de mi partido, pero pueden ser aplicadas claramente al resto de la población que piensa distinto. Ahora, estas cifras que estamos viendo el día de hoy no han parado, aumentan. Para darle una referencia, al culminar las protestas de este año que comenzaron cerca del mes de abril, tuvimos 123 asesinados en esas protestas, más de 5.000 detenciones, 16.000 heridos, muchos de ellos con armas de fuego. Permanecen hoy en las cárceles de Venezuela cerca de 500 presos políticos por razones políticas. Es decir, lo que estamos viendo en Venezuela, si apartamos a Cuba, no se ha visto en este continente. Claramente tenemos una dictadura que busca aniquilar políticamente a quien piensa distinto de manera sistemática, sin ningún tipo de dudas. Yo tengo que decir y alertar aquí que lo que estamos denunciando el día de hoy se va a profundizar. Nosotros tuvimos unas elecciones regionales fraudulentas. Las elecciones en Venezuela no sirven para dar convivencia democrática porque no existe, porque son controladas las elecciones o son controlados todos los poderes en nuestro país. Se ha montado una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta para borrar nuestra Constitución. Hoy Venezuela no tiene Constitución, ha sido suspendida por esa Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución es lo que ellos quieren que yo sea, decididas por esa instancia, lo que hace profundizar el conflicto político y lo que va a llevar a que se profundice la crisis económica y social y, por supuesto, la conflictividad política que va a aumentar las cifras que estamos viendo en este momento. Así que yo digo que hay una política de exterminio político contra no solo nuestra organización, sino contra todo aquel que piense distinto. Yo creo que todos los demócratas, todos quienes nacimos en democracia, tenemos la obligación moral, ética, de ayudar a nuestros pueblos a que tengamos ese sueño eterno de querer vivir y morir libres en nuestra tierra. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, señor Vecchio. El artículo 1H del Estatuto de Roma dice literalmente que será crimen de lesa humanidad cuando se cometa como parte de un ataque sistemático o generalizado la persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, etcétera, etcétera, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte. ¿Es esta la situación de su partido político, del cual usted es coordinador político nacional, Voluntad Popular, y de otros partidos políticos en Venezuela? No tengo ni la menor duda que ese es el supuesto, donde estamos sometidos a una persecución sistemática y generalizada desde el poder como política de Estado, simplemente por nuestras ideas políticas, e insisto, que no solo alcanzan a organizaciones políticas, sino que va contra incluso aquellos ciudadanos que expresan sus ideas contra el régimen de Maduro. ¿Considera usted que el carnet de la patria es un instrumento de utilización para efectivizar esta política? Es uno de ellos, es uno de ellos. ¿Me puede decir de otros, por favor? Por ejemplo, cualquier participación de misiones sociales que parten del gobierno, un Estado que interviene en la economía en toda su extensión, pues prácticamente todo el mundo depende del Estado y sobre todo aquella persona que está más golpeada depende más del apoyo del Estado. Cualquier política social es utilizada para la manipulación política por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y hay una clara intención con todo esto también de sembrar intimidación, terror, miedo, sumisión. Como decía allí, ustedes no son seres humanos, ustedes son de otra clase. Y esta política de terror pues busca eso, una política de sumisión, y es utilizada también las políticas de Estado y en este caso del control social para alcanzar el mismo objetivo. ¿Recuerda algún otro ejemplo así, tal como el carnet de la patria? Sí, por ejemplo, le coloco algo. El carnet de la patria ahorita fue utilizado como una medida de control para las elecciones. Las bolsas de comidas CLAP se daban como una medida de control para que la gente votara. Y entonces allí uno ve claramente ese patrón de utilización del poder para el chantaje político. Muchísimas gracias, muy agradecido. Mr. Vecchio, would you say that there is an ongoing pattern of state-sanctioned or state-orchestrated incitement to hate, if not also violence, against those who would disagree with the regime, against the democratic opposition, generally speaking? Yes, absolutely. I don't have any doubt about it. Would you have some examples that you can provide of this ongoing incitement by the state against the opposition, incitement to hate, to, propaganda, violence, and the like? Sí, voy a hablar en español en esta parte. Yo les decía que muchos de estos ataques que nos han hecho a todos nosotros, dirigentes políticos, quienes pensamos distinto en nuestras organizaciones, se han hecho a través de los medios de comunicación del Estado. Y es una política que aparece permanentemente incitando al odio contra nuestras organizaciones, contra nuestros dirigentes. Y eso, en cierta forma, se vuelve incontrolable por la base oficialista o quienes pueden estar cercanos al gobierno. De manera que cualquier manifestación nuestra o en sitios, por ejemplo, donde nosotros hacemos proselitismo político, estamos sujetos a ser atacados por estos grupos violentos que forman parte de la organización del Estado y que viene como parte de esa política. Can one speak today of the existence of fundamental freedoms of speech, press, association, and assembly in Venezuela? If I can talk about those rights, that's what you said? Yes, if you can discuss the state of those rights today in Venezuela. Cuando uno habla de dictadura,
inmediatamente tiene que decir que esos derechos no existen. Nuestro caso, cuando uno habla del derecho a la libertad de expresión, no solo es poder expresar lo que uno quiere decir, sino que no tenga consecuencias políticas por esas acciones. Y eso no existe en Venezuela. En Venezuela hay una política sistemática de censura a los medios de comunicación. Y se ha hecho de dos maneras. En una clásica, que usan las dictaduras clásicas, que son cierre de medios. Eso ha ocurrido en Venezuela. Cierre de estaciones de radio. Pero se está utilizando una nueva modalidad en pleno siglo XXI, de este nuevo tipo de dictadura, que es comprar los medios de comunicación. Es decir, se ha formado una élite corrupta alrededor del régimen con dinero y compra los medios de comunicación. Entonces, de manera que esos medios de comunicación ahora ya tienen una expresión oficialista y se le impide cualquier otra idea de expresión. Pero han utilizado un mecanismo que nosotros denominamos las cadenas presidenciales, que es la obligatoriedad que tienen todos los medios de comunicación para transmitir de manera simultánea y por el tiempo que Maduro quiera o el régimen quiera un mensaje político, y durante ese tiempo todos los canales de televisión o de radio tienen que transmitir esa propaganda sin que ningún ciudadano en Venezuela tenga derecho a buscar otro canal de información o pueda expresarse, porque van a estar todos copados por ese mensaje político. Eso es una manera distinta a la que se hacía clásicamente para limitar la libertad de expresión. Los periodistas son acosados, atacados, perseguidos permanentemente. Así que ahí hay una clara violación pues, a lo que es la libertad de expresión en nuestro país. El derecho de asociación y político que estamos viendo, bueno, ya con el hecho de tener nuestra organización que ha estado sometida a la ilegalización, los ataques que se han hecho a los partidos, simplemente son derechos que están en el papel, pero es un gobierno que no acepta el pluralismo político, castiga el pluralismo político. Y cuando uno revisa la Carta de la OEA, donde revisa los elementos esenciales de una democracia, pues no solo habla de elecciones libres y transparentes, que no las tenemos, sino que también habla de estos derechos esenciales como es el pluralismo político, el derecho a la asociación y el derecho a la libertad de expresión. Así que eso no existe en este momento en Venezuela. O si existen, si lo ejerce, ya sabes lo que le puede pasar, que es la persecución política, que es la cárcel, o es el exilio o es la muerte. Así que estamos nosotros, digamos, ejerciendo una profesión de alto riesgo, que es expresar nuestras ideas sin tener que pagar ningún tipo de consecuencia. Thank you, Mr. Vega. Sí, gracias. También una serie de preguntas. Al comenzar mencionaste, y me dio la sensación a mí, tal vez me equivoco, de que en cierta manera, creo correcto decir que lo que estabas intentando decir era que se profundizó a partir del año de 2014. Sí. Entonces mi pregunta va orientada a eso, o sea, ¿hay un cambio a partir del año 2014? ¿A qué se debe? ¿Cómo se produce? ¿Hay una diferencia entre antes del 2014 y actualmente? Creo que te explayes un poquito más en eso. Sí, yo creo que desde que llegó Hugo Chávez en 1999 comenzó un desmantelamiento del sistema democrático y eso se fue profundizando. Y le digo casos personales, por ejemplo, yo firmé la posibilidad del referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, ¿no? Como lo hicimos millones de venezolanos, un derecho que está en nuestra Constitución. Bueno, eso a partir de ese momento, en 2003, desató la persecución política o la discriminación política más dura que yo conozca en Venezuela. Eso llevó a que todos los que habíamos firmado fuésemos despedidos de sitios públicos. Por ejemplo, yo daba clase en la Escuela Nacional de Hacienda, una institución que solo se dedicaba a formar funcionarios públicos. Yo había estudiado en el exterior con una beca y quería retribuirle a mi país lo que me ha dado. Y fui a dar clase. Bueno, el único profesor que daba la clase y fui votado simplemente por haber firmado contra Hugo Chávez. Y ese patrón de discriminación comenzó y ha aumentado el 2014. ¿Por qué ha aumentado el 2014? Siento que la conflictividad económica y social es mucho más fuerte
Chávez gozó de unos precios del petróleo que lo hicieron mantener irresponsablemente un gasto que se fue y que nos ha metido hoy en nuestra peor crisis económica y social, y a partir de ese momento comienza un reclamo mucho más fuerte social de los venezolanos y nos toca a nosotros los dirigentes conducir ese proceso de cambio político que existe en Venezuela, y eso ha llevado pues a llevar mayor presión en las calles de Venezuela de manera pacífica, y ha llevado a una reacción entonces mucho más fuerte, más dura por parte del régimen de Nicolás Maduro. O sea, el patrón, según lo que me acabas de decir, el patrón es el mismo o es similar, más profundo. Sí, yo diría que ha ido increciendo en el mismo patrón, la misma idea, pero profundizándose cada día. Con respecto al rol de la justicia, en algunos de los casos que mencionaste, o desde ya vamos a revisar con detalle la información documental que está presentando, pero algunos de los casos que mencionás, ¿qué se logra a través de la justicia? Si se han hecho denuncias o no, y cuál es el resultado. No, como les dije, cuando yo cito esta expresión acá de Nicolás Maduro, que dice: hago un llamado a todos los poderes públicos a actuar frente a las amenazas de este grupo terrorista llamado Voluntad Popular, es que no existe poderes públicos en Venezuela. No hay ninguna institución en la cual yo pueda ir a presentar mi caso y que tenga oportuna respuesta y vista de un ente imparcial. No existe esa posibilidad. O sea, hoy las instituciones de Venezuela no le dan respuesta a los venezolanos. Están manejadas y controladas políticamente, y el arma que más se ha utilizado es el Poder Judicial, donde se utiliza simplemente sin evidencia, sin prueba, para perseguir a la disidencia. Y esas son las constantes amenazas a las cuales estamos sometidos pues, los dirigentes políticos y el venezolano común. Así que no hay ninguna posibilidad en la Venezuela de hoy que podamos tener nosotros una respuesta oportuna de ninguna institución del Estado en este momento, y mucho menos de la justicia venezolana. Y la última pregunta. Planteaste distintas situaciones, detenciones, amenazas y, por supuesto, los casos de asesinatos. Y ahí, si te referencias a algunos, tengo entendido que que eran miembros del partido. Sí. Voluntad Popular. En esos casos en particular, ¿cuál es la evidencia de la vinculación entre el ser miembro del partido y el asesinato, en caso de que tengan evidencia al respecto? Más específica, tal vez está en la información que estás acompañando, lo desconozco. Y la otra es en relación a los asesinatos en las últimas manifestaciones. Tengo entendido que ha habido 130 y pico de casos. No sé si eso es correcto. Sí, eso es correcto, cerca de 123. ¿Y qué información hay al respecto en esos casos hoy en día, en los 130 y pico de casos? ¿Qué información que pueda indicar que son parte de un patrón sistemático en las marchas? ¿Existe alguna información o no? ¿O cuál es la posición de ustedes al respecto? Mira, sí, los casos que cité son nuestros, en zonas donde nuestra organización es fuerte y digamos, hay el patrón que existe es: si hay una protesta, una manifestación, nosotros vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para apagarla. Y si eso implica asesinar a alguien, hay que asesinarlo. Y eso lo vimos en el año 2014 y lo vimos nuevamente en las protestas que se dieron el año 2017. Disparar indiscriminadamente. De hecho, la fiscal general, que luego expresó recientemente una posición distinta, en los casos cuando ella estaba como fiscal antes de ser destituida ilegalmente, presentó muchas acusaciones en los tribunales venezolanos, y la mayoría de ellos eran de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado que utilizaban armas de fuego o incluso metras o perdigones para atacar a la población. Y era indiscriminado, y los testimonios que daban pues todas las personas que estaban en estas marchas pues veían claramente que era una política de Estado de represión brutal frente a quienes manifestábamos. Entonces, no tengo duda que esto se trata de una política que trata de callar a quienes pensamos distinto, y sobre todo cuando vemos situaciones mucho más críticas de protesta en la calle.
profundizar un poco más de los casos de las últimas manifestaciones, de los 130 y pico de casos de las últimas manifestaciones. ¿Hay evidencia concreta, y la verdad yo personalmente lo desconozco, pero existe evidencia concreta que vincule a funcionarios públicos con esos homicidios? Sí, sí hay. Y como le dije, hay casos que la propia fiscal para ese momento presentó en los tribunales venezolanos, sin duda, de los cuerpos de seguridad del Estado, y hay imágenes en cantidad, testimonios de los familiares en las circunstancias que se dan, evidentemente muestran pues que es una represión desmedida de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, incluso en muchos de ellos acompañados por estos grupos paramilitares que son apoyados por el gobierno para generar este tipo de hechos. ¿Te refieres a los colectivos? Con los colectivos. Correcto. En tu conocimiento, ¿existe una vinculación en el accionar de los colectivos en relación con la fuerza de seguridad? No solo si existe una vinculación, una cooperación. Y esto lo digo nuevamente por testimonios, por imágenes, donde hemos visto cómo los cuerpos de seguridad del Estado están al frente de las manifestaciones. Atrás de ellos se encuentran los colectivos o estos grupos paramilitares armados y donde los cuerpos de seguridad abren espacio para que puedan agredir perfectamente o causar lesiones o asesinar a quienes están protestando pacíficamente y son luego protegidos por ellos. Así que claramente no es que hay una vinculación, hay una cooperación en esta política de estado de intimidación, de sembrar terror y de asesinar venezolanos. ¿Y tenés conocimiento de personas procesadas, imputadas o detenidas por los asesinatos de las últimas manifestaciones? Creo que hay pocos casos, pero sí hay. Pocos casos. Y no sabría decirle ahorita en este momento cuál es el estatus de ellos. Está bien. Y si se puede, en la información que estás acompañando, si se puede incluir alguna de estas preguntas como respuesta, sería muy valioso. Perfecto. Lo hago con gusto posteriormente. Muchas gracias y se puede retirar. Muchas gracias. En donde Venezuela y su gente son el centro de atención. SIVA TV.